Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Queremos conversar en esta mañana con dos representantes de una generación que cumple 30 años de un importante hito del país. El movimiento estudiantil del 2006 no solo abrió discusiones sobre educación, también cambió la forma de hacer políticas. Muchos lo consideran el antecedente de las movilizaciones del año 2006, 2011 y finalmente del ciclo político que desembocó en el estallido social del año 2019. Hoy ambos representan al Partido Socialista, pero llegan en un momento particularmente complejo para su colectividad, con tensiones internas sobre liderazgo, estrategia y el papel que debe jugar la centro-izquierda frente al gobierno de José Antonio Kast. Y por eso en esta mañana nos encontramos con el diputado César Valenzuela, bienvenido, y la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Qué placer estar con ustedes. Qué placer estar. Hola. Gracias. Primero, pónganse los audífonos si les pido para que se instalen en el stream. Quiero hacer un apunte. Probablemente hace 25 años atrás, yo estaba en la Rock and Pop, hacía un ciclo que se llamaba El Mañanero, que iba los sábados de 8 a 12 y después lo movimos de 9 a 13. Y fue como uno de los primeros que empezó a cubrir este movimiento estudiantil y tengo notables, me acuerdo que te pregunto a ti al aire para que tú contactes a la gente que escuchaba la radio. Ese momento era muy loco porque cuando hacíamos radio... Oye, pero de 20 años nomás. 20 años, sí, 20. Sí, 20. Es que yo tengo 39 y yo había entrado a la radio joven. Y me acuerdo que el ejercicio que hicimos fue que yo dije, bueno, para que los contacten al aire, danos tu correo electrónico. Y tu correo era cesarinplirinplim@gmail.com. Oye, Nicolás, yo he contado muchas veces esta historia y yo creo que la gente no me cree, pero es efectivamente, va a ser exacto, era cesarinpinpin@hotmail.com. Y se reventó ese correo electrónico con contactos de distintos lugares del país. Porque era como el streaming de esa época de la radio. Exactamente. La Rock and Pop. Exactamente, pero sí, es verdad esa historia. Y entonces tengo muchos recuerdos positivos de todo lo que ustedes hicieron en ese momento. Y cuando miran para atrás, ¿qué recuerdan de esos años de organización? Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Yo la verdad me siento bien orgullosa hoy día de haber participado en ese movimiento estudiantil. Ya han pasado 20 años. Creo que abrió una discusión en Chile que nos acompaña hasta el día de hoy, pero sobre todo creo que puso de manifiesto las desigualdades profundas, estructurales, en materia de educación que lamentablemente todavía persisten y que hoy día me toca como alcaldesa vivirla. O sea, en términos de infraestructura, de aprendizaje, de convivencia, que a veces salen, bueno, estos temas más bien en la palestra pública. Hoy día estoy en otro rol, pero creo que fue un movimiento que aportó a Chile, a la discusión pública, y que además abrió paso a otros movimientos importantes como el propio movimiento del 2011. Así que bueno, bonitos momentos, álgidos, intensos, con mucha discusión pública, privada también, en las grandes asambleas que teníamos, pero creo que fue un buen momento y que abrió paso a grandes discusiones también. Y en ese camino, de ahí en adelante, hace una línea de tiempo, encuentra todo lo que ha ido pasando en el presente. ¿Y ustedes hay cosas que encuentran en su presente de esa época todavía? Todo el rato. Yo lo decía el otro día. Cuesta desprenderse del poncho de haber sido dirigente estudiantil. Yo ya tengo 37 años. Y todavía en la calle me dicen, ¡oh, la pingüino! Me dicen como que fuera todavía un niño, ¿me entendí? Claro. Y desde luego que eso no es así. Pero yo comparto ahí con la alcaldesa. Yo creo que gran parte de la esencia de esa época hoy día se mantiene, el tema de las desigualdades. Yo quiero reivindicar también de que era un movimiento estudiantil profundamente popular. Los cabros, la masa y los dirigentes eran cabros fundamentalmente que venían de escuelas públicas, que venían de población, de que además de combatir contra, en ese momento no se tenía la percepción que hay hoy día de que los niños, los jóvenes eran un actor social, sino que acuérdense que era la época del no estoy ni ahí, pero además había que combatir también esta mirada prejuiciosa de que el prototipo de el que hablaba en la tele y era joven eran otro tipo de gente, pues no éramos los de pelo negro que veníamos de población, así que yo muy orgulloso hasta el día de hoy de eso.
Hoy hay mucho desencanto por la política. ¿Sienten que parte de ese desencanto también alcanza a quienes fueron dirigentes estudiantiles? Porque muchos jóvenes dicen, ustedes llegaron al poder y nada cambió. ¿Qué le contestarían a ellos? Bueno, yo quiero partir de lo que decía César. Yo creo que este fue un movimiento profundamente popular y que venía, y yo creo que los diagnósticos también hay que tenerlos o hacerlos más bien integrales, porque veníamos de una generación del no estoy ni ahí, que fue una frase que dijo el Chino Ríos, porque no estaba ni ahí con la política, y ocurre el año 2006 que se movilizaron 1 millón de estudiantes. Entonces, claro, a veces los jóvenes no están participando en las instancias formales, no estaban votando, no estaban participando a lo mejor en los partidos políticos, pero los jóvenes sí estaban participando en otras organizaciones. Y yo creo que hoy día la política en general tiene una deuda respecto a la confianza. Yo creo que nosotros, bueno, desde la política tenemos que todos los días trabajar por la confianza pública, que parte, yo creo que lo básico es que cuando uno propone algo lo tiene que cumplir, tiene que tener una coherencia en su vida. Y creo que la política, el sentido de la política es mejorar las condiciones de vida de las personas. Bueno, yo amo lo que hago, hoy día soy alcaldesa, me toca bastante de cerca ver eso, esa parte de la política, de hacer cosas, de cambiar la vida de las personas, pero evidentemente Chile tiene profundas desigualdades que yo creo que también hacen que las personas desconfíen en la política, porque, o sea, son personas que les cuesta llegar a fin de mes, que se esfuerzan mucho para ir a su trabajo, que además la educación pública todavía tiene problemas, hay muchas listas de espera todavía en los centros de salud, entonces vemos que todavía hay dolores profundos en las vidas de las personas que no están resueltos y que los tiene que resolver la política. Entonces, claro, cuando tú ves que eso no se está resolviendo, evidentemente que hay desconfianza. Yo creo que pasa más allá de ser o no haber sido dirigente estudiantil, y creo que, bueno, que son temas que nosotros tenemos que seguir trabajando y sobre todo desde la izquierda dar en el fondo soluciones para estos dolores tan profundos. Es notable el ciclo de fotos que uno ve y que recuerda, pero ustedes están iguales. Eso es una... Lindo, gracias. Tenías más pelo, pero ¿qué te voy a decir yo? No es justo. Tengo más canas. Tú tienes igual canas, ahora, pero estás sí. igual físicamente. Y Ana ha vuelto a hablar con otros de los dirigentes que rodeaban esta conversación. Con harto dirigente de base, en ese momento hay harto contacto. Mantuvimos algún vínculo con el Max Mellao, que finalmente tomó otro camino en la vida, con el ex ministro del presidente Piñera, con el Julio Isamit, pero yo creo que indiscutiblemente el vínculo que se mantiene más firme hasta el día de hoy es el de nosotros dos. Esa es la verdad de la milanesa. Claro. Y en ese sentido, ¿creen que todo lo que pasó en política con respecto a esa generación fue menos justo que lo que pasó con la generación siguiente en el mundo universitario? Pero es que yo ahí creo dos cosas. Lo primero es que naturalmente los dirigentes universitarios pasaron inmediatamente al Congreso porque tenían la edad para hacerlo. Nosotros Claro. fuimos dirigentes a los 15, 16 años, entonces no podíamos hacerlo. Y con todo el cariño y respeto del mundo, yo sé que a algunos esto le molesta, pero también son mundos completamente distintos. O sea, la realidad que teníamos los dirigentes de ese momento era muy distinta a la realidad de los dirigentes de la época del 2011. O sea, para nosotros el imperativo de terminar la universidad lo más pronto posible era sinónimo de salir de la pobreza. Afortunadamente para otros no fue así. Se pudieron dar, no sé si el lujo, pero tuvieron la oportunidad de poder hacer una carrera política sin tener esa presión encima. Nosotros no nos podíamos dar esa licencia. Hace poco, hace unos días, se viralizaron declaraciones del exministro Julio Isamit, quien se acordó que parte del éxito de la movilización estudiantil del año 2006 estuvo precisamente en que convivían dirigentes de distintas sensibilidades políticas, incluyendo jóvenes de derecha. ¿Ustedes comparten esa mirada de Julio o no? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que parte de las virtudes en esa época, sobre todo yo creo que en los medios de comunicación, es que se mostraba un movimiento estudiantil unido, a pesar de nuestras diferencias, pero además con una composición, yo diría, como bastante peculiar. O sea, efectivamente, eran poquitos los de derecha. Julio lo puso como si fueran, Muchos. como si hubiesen sido varios, pero eran poquitos, sino más bien decir ellos. Pero claro, era el Instituto Nacional, que es un colegio con larga historia, pero también convivíamos demócratas cristianos, socialistas, independientes, personas de izquierda, colectivos de izquierda, y yo creo que la gracia era que en el fondo
pusimos, y creo que ese es el principal legado, de haber puesto el movimiento estudiantil como un actor social clave en Chile. O sea, de preguntar en el fondo la opinión a personas que teníamos 15, 16 años, que no teníamos derecho a voto, que veníamos de esta generación de no estoy ni ahí, de haber movilizado una gran cantidad de personas. Y claramente dentro, yo creo que de varios componentes que estuvo el movimiento, esto que era bastante, como yo diría, peculiar, le daba también, yo creo que una característica especial al movimiento estudiantil. Pero claro, lo dijo como si hubiesen sido varios, pero eran poquitos. Diputado, ¿y usted cree que antes se conversaba más entre quienes pensaban distinto? Porque hoy en día está todo muy polarizado. Tú dices algo en redes sociales, lo que sea, y la gente te salta encima. Sí, es que además yo creo que había más consenso en el sentido común, porque también este era un país distinto al de hoy. Mira, hoy día me invitan cada cierto tiempo dirigentes estudiantiles de ahora, que me dicen tío, para que les contemos la experiencia y sin perjuicio que falta mucho por avanzar aún. Este país hoy día es completamente distinto al de nosotros. Y siempre pongo un ejemplo. Cuando nosotros estábamos en el colegio, la prueba para ingresar a la universidad se pagaba. Y se pagaba en UF. Y más o menos era un cuarto del sueldo mínimo. La mayoría de las familias de quienes estudiamos en liceos municipales, en colegios públicos, vivíamos con el sueldo mínimo. Entonces, lo que le decía el sistema es que para poder pagar esa prueba de ingreso a la universidad tenía que gastarse un cuarto del presupuesto familiar en pagar la prueba. Y lo que había que hacer eran completadas, bingo, para que el colegio pudiese premiar a algunos estudiantes para poder dar la prueba. O sea, había gente que se quedaba fuera por pobre. Y ojo que ahora eso se considera una visibilidad también. El hecho de hacer fondas, el bingo, ya no se puede. Efectivamente. Entonces, hoy día eso es distinto. Hoy día los chiquillos dan la prueba en forma gratuita, lo de los colegios municipales, de los particulares subvencionados. Y cuando uno veía ese tipo de injusticia tan brutal como la que le estoy diciendo, de dejarte afuera no porque te fue mal, sino que dejarte afuera porque no tuviste plata para pagar la prueba, yo creo que había un consenso en general en los sectores políticos y más allá de los sectores políticos de los estudiantes, que eso era impresentable, eso era una vergüenza para el país. Sobre todo esto, no puedo dejar de preguntarle, porque ya están en la política clásica y ahora en la política actual, por todo lo que está pasando en el PS. Y ustedes representan una savia nueva y una relación con la política que puede llegar a ser considerada como distinta. Y en ese sentido, una estructura como el Partido Socialista, que es más clásica, no deja de ser impactante de ver en medio de esta conversación pública bastante picante entre Chiccardini y Bodanovich. Para partir como cuadro, ¿cómo le pueden explicar a alguien que no tiene nada que ver con política lo que está pasando en el Partido Socialista? Es difícil de explicar, porque además yo creo que muchas veces en el ámbito político nosotros nos encerramos en nuestras discusiones. O sea, Claro. a propósito de este sentido, creo yo, más profundo de hablarle a Chile, en este caso, yo creo que lo que nosotros hemos vivido es más bien algo interno. Pero quiero decir dos cosas. Uno, que el gobierno de la el proyecto de la mega reforma del gobierno es malo. Ya. Es malo, se tiene que rechazar. Creo que solamente favorece a las grandes fortunas y a los súper ricos, y yo creo que la discusión pública debiera estar puesta allí. Creo que el Partido Socialista tiene que hacerlo, o sea, rechazó la idea de legislar y tiene que ir en la misma senda, si es que el proyecto obviamente sabemos o conocemos cómo está en el fondo, o sea, que ha sido la tónica del gobierno durante estos días de mantener el corazón del proyecto tal como está. Yo creo que el Partido Socialista tiene que rechazarlo. Y segundo, el Partido Socialista es un partido relevante en la oposición. Tiene una gran cantidad de senadores, de diputados, de alcaldes, tiene base popular, y creo que en eso hay que superar esta pelea y volver a hablarle a Chile, en los términos en los cuales los ciudadanos y ciudadanas, chilenos y chilenas, esperan también que el Partido Socialista les pueda comunicar finalmente un proyecto distinto a este proyecto de la ultraderecha. Hoy día lo que estamos enfrentando con este gobierno de José Antonio Kast es grave, es peligroso, es un gobierno de la ultraderecha, y yo creo que el foco de la discusión pública debiera estar puesto allí, en lo mal que lo está haciendo este gobierno y en lo mal que es este gobierno para Chile. César, ¿Qué? tú te quieres quedar callado y no quieres meterte en la polémica. No, lo que pasa es que efectivamente que uno lo que espera, y no solo los socialistas, sino que lo que se espera, creo que gran parte, ayer lo decía el senador Buenchumilla, es que el Partido Socialista, el rol que debe cumplir es ser el articulador de un gran
conjunto de partidos políticos contra la ultraderecha, y lamentablemente hoy día estamos en esta situación que la verdad que es bien vergonzosa. Pero para no ver solo la parte mala, yo me quiero quedar en la parte positiva, es que sin perjuicio de todas estas cosas que, insisto, son vergonzosas, el Partido Socialista, creo que en los hechos ha estado a la altura, hemos rechazado y vamos a seguir rechazando la propuesta que ha hecho el gobierno, que es absolutamente regresiva, que le baja la cantidad de ingresos que tienen los municipios, que le baja los impuestos a los más ricos. Es decir, siempre digo, para explicar esta reforma, el ministro Quirós tomó, seguramente en un asado con su amigo un día domingo, hizo un listado de todos los impuestos que pagan las grandes fortunas de este país y empezó a descontar uno por uno. Eso fue lo que hizo. Entonces, evidentemente que los socialistas no solo tenemos que rechazar, sino que tenemos que ocupar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para tratar de impedir de aquellos aspectos que se pasan, de que son inconstitucionales. Y además creo que lo que pasó con escuelas protegidas es un buen indicador. Nosotros lo dijimos, y ahí, perdónenme que me quiera detener en este punto. Había un artículo de escuelas protegidas que era un artículo lisa y llanamente de acallar al movimiento estudiantil. A usted se permitía expulsar a los estudiantes por paralizar clases, fuera pacífico o no pacífico. No, te permitía la expulsión. Y lo dijimos, y lo dije con forma muy fehaciente en esa oportunidad en la sala de la Cámara de Diputados. Este proyecto no solo es malo, es peligroso, pero además es inconstitucional. Se lo advertí al gobierno en reiteradas oportunidades, porque me decían que no era el propósito, pero ese es el efecto que tenía, que es lo que nos dijo el Tribunal Constitucional, de que teníamos la razón. Entonces, cuando nosotros planteamos esto, no es para ir a lesear al Tribunal Constitucional, es porque más allá de que hayan ganado una elección, de que sea democrática, que tienen derecho a plantear su programa de gobierno, se están pasando, y esa es la verdad de las cosas. Y se están pasando, y están pasando fuera de la norma, están pasando fuera de la Constitución, fuera de la ley, y los socialistas no podemos renunciar a denunciar eso. Igual debe ser difícil ser socialista hoy en día, porque todos quieren ser socialistas hoy en día. Se puso de moda. ¿Les pasa? Pero ayer le decía a unos compañeros del Frente Amplio, que tienen muchas virtudes de ser socialistas, pero tenemos nuestra particularidad. Me decía, no, que están hablando de su elección interna. Le decía, mira, más allá que ustedes se declaren socialistas, no son socialistas, porque si fueran socialistas, la elección interna andarían con misiles, cruzándose balazos. Ya, pero. Yo creo. Pero Oye, mira, pero ahora que está de moda ser socialista, también está de moda ser bacheletistas, y ustedes no eran bacheletistas. Pero yo creo que yo creo que es una mirada acotada, porque cuando fue el movimiento estudiantil, que bueno, le tocó a la presidenta Bachelet, no era contra ella, era contra el sistema educacional. Y yo lo quiero poner acá, quiero poner el énfasis. Yo lamento que en esa época los ministros que tenía la presidenta cerca no le hayan transmitido esto, porque quizás la historia también hubiese sido distinta, pero nuestras primeras demandas eran el pase escolar, la PSU, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la jornada escolar completa. Yo fui presidenta del Liceo 1 el 2005, asumí, y el movimiento estudiantil es el 2006. Y con César trabajamos un año en una propuesta que se la presentamos al gobierno en su minuto y que fue desechada, pero trabajamos un año. También mientras mis compañeras estudiaban para la PSU, nosotros estábamos viendo cómo enfrentar esto, y yo muchas veces estudiaba lo que estaban diciendo sobre la LOCE, sobre la jornada escolar completa. Entonces al final, por eso creo que es una mirada como muy reduccionista en ese sentido, porque esto era mucho más profundo. Yo vengo de un colegio municipal, yo estudié en la Escuela República de la India E307. Me tocó, por decisiones principalmente de mi familia, ingresar al Liceo 1. Y yo vi cómo muchos de mis compañeros en la Escuela República de la India se quedaron atrás. Y no por falta de capacidades. Piedras, sí, pues, y no por falta de capacidades, pues por falta de oportunidades. Yo me junto con ellos hasta el día de hoy. De hecho, yo tengo una compañera que dice, le cuento a mi amigo, dice ella, que en la sala de clase está desde la alcaldesa de Quinta Normal hasta compañeros que están presos. Yo vengo de un contexto social difícil y con hartas dificultades. Entonces, claro, cuando entré al Liceo 1, que a mi mamá siempre me ha gustado la política, siento que me abrió puertas que quizás no hubiese tenido si no hubiese entrado a ese colegio. ¿Pero por qué? O sea, en el fondo, ¿por qué eso pasa solo porque ingresas a un tipo de colegio y no que todos tengan y todas tengan las mismas oportunidades independientes de su escuela de origen? Entonces, al final, esa es la profundidad del debate. Y yo creo que lo acompaña hasta el día de hoy.
Oye, ¿Crees que pasó ese mismo fenómeno con Janet Jara, precisamente porque cada vez que ella decía a lo que se dedicó en el rubro, en el pasado, salían burlas, bullying a través de redes sociales, por ella? Me acuerdo que en un momento le comentaron, claro, ella viene del colegio de Conchalí, viene de Conchalí, de la comuna, y le comentaban temporera, pero de una manera despectiva. ¿Qué opinas sobre ese clasismo que también todavía se ve en política y en mujeres? Bueno, yo lamento mucho de que al final a una persona se le denoste por su origen social, principalmente cuando uno viene de sectores populares. Pero además creo que en la política hace bien en la diversidad. O sea, no pueden solamente venir personas desde la élite. Y creo que es importante que la política también tenga personas que conocen esta realidad, que es la realidad de la mayoría de los chilenos. Entonces creo que bueno, y a contar que cuando llegué a la municipalidad, a ser alcaldesa, me tocó ver realidades también complejas en los colegios. O sea, colegios que se llovían, que se inundaban, colegios que tenían baños malos. ¿Te tocó alguna protesta de la...? Me tocó una protesta. ¿Y cómo fue? Difícil. Me tocó una protesta y bien penosa porque un colegio que se quemó 3 veces. Bueno. Entonces, cuando el colegio se quemó por tercera vez, los papás y las niñas, un colegio de mujeres, se movilizaron, ¿no? Llegó la prensa, entraron con todo ahí adentro donde se estaba movilizando. Yo en un momento dije, ya, habían muchas personas, entonces en un momento dije, ya, me voy a ir a conversar en alguna parte con la directora para ver cómo arreglamos el colegio, porque se había quemado. Claro. Una parte del colegio. Y me voy y me empiezan a gritar, claro, ahora te vas y no hay la cara, porque justo entró la prensa, No. entonces no hay la cara. No, acuérdate cuando eras dirigente estudiantil y yo ahí, churra, sí, pues, pero arreglamos el colegio. Mira la bonita historia, arreglamos el colegio, una inversión de casi 1.000 millones de pesos, cambiamos todo el sistema eléctrico, pero claro que fue difícil. Y a 20 años de la Revolución Minera, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendiste, César? Yo creo que lo más relevante, yo aprendí a valorar el sentir cotidiano de la gente. Yo creo que muchas veces por la política es muy despreciado, incluyendo por la propia izquierda. Hay una especie de menosprecio. La derecha lo mira desde un clasismo y la izquierda también. Muchas veces le dicen, están alienados, no entiende la gente. No, los temas de la cotidianidad de las personas son muy importantes. Y a veces ese desprecio que hay es profundamente clasista. No hay temas que son más o menos importantes. Y esto lo veo sobre todo en el mundo de la izquierda, con una liviandad, con un desconocimiento de la realidad de las personas. Fíjate que nos pasó el otro día, estábamos viendo un tema de vivienda. Empezamos a ver toda la crítica esta que hay, que no les pasen los celulares a los niños. Por supuesto que no hay que pasar los celulares a los niños. Pero toda una crítica que le pasa a los celulares a los niños. ¿Y te han preguntado cuántos niños tienen patio en este país? ¿Se han preguntado de esos niños que no tienen patio cuántos pueden salir a la plaza de la esquina y no está llena de pastabacero, de borrachos peleando? Entonces, chuta, es súper fácil dar cátedras cuando tenéis todas las herramientas y los recursos para poder enfrentar esa situación, pero la verdad es que el sentir cotidiano, primero, el pueblo es profundamente sabio. Y lamentablemente su sentir cotidiano muchas veces por una visión clasista de izquierda y de derecha es menospreciado. Yo soy un absoluto respetuoso de las personas y creo que esa es la principal enseñanza que a mí me entregó el movimiento estudiantil. Estamos en esta mañana con el diputado César Valenzuela y la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Antes de finalizar la entrevista, por supuesto, queríamos agradecerle con Nicolás por su presencia y también aprovecho de preguntarles qué les parece el acuerdo al que llegó el PPD, porque según el diputado Manucheri en la mañana en Radio 13C, dijo que también estuvo en esa reunión Paulina Bodanovich. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Nicolás, qué bueno vernos después de 20 años hablando de cómo arreglar el país. En un micrófono, las cosas no cambiaron mucho. Te puedo dar mi nuevo correo. Tiene un correo que no se ¿Tienes conoce. algo más formal hoy día, Sí. César? Un correo más formal. Cesarimpempina@congreso.cl. No, bueno, yo lamento la verdad lo que pasó con el PPD. Yo creo que el PPD es un partido aliado, que hay que la oposición hay que fortalecerla, hay que trabajar todos los días por la unidad. Y claro, cuando un partido llega a un acuerdo con un gobierno, pero sobre todo con una mala reforma que le va a hacer mal a Chile, creo que es lamentable. Y Karina, no puedo dejar de decir la misma pregunta que haces. ¿Qué aprendiste en estos 20 años? Bueno,
El movimiento estudiantil es algo que, lo decía César, pero que te acompaña siempre. O sea, a mí también en la calle me dicen, bueno, ya la veía cuando usted tenía, ya Amper era jovencita, no sé qué, y estaba luchando. Y yo creo que el movimiento estudiantil, bueno, hay cosas que yo creo que siempre uno los va a tener presente. Yo creo que principalmente pensar en quienes más sufren, quienes más lo necesitan. Creo que siempre, y al menos trato de aplicarlo en la municipalidad hoy día, cuando uno toma decisiones, sobre todo con pocos recursos, siempre poner el énfasis en solucionar la vida, sobre todo quienes tienen más dolores. El movimiento estudiantil surge de un descontento, sobre todo de las clases populares. Yo creo que el movimiento del 2006 fue un movimiento de clase, profundamente de clase. Surge desde el liceo mal llamado Acuático de Lota, porque se llovía y se inundaba. Entonces yo creo que ese énfasis que tiene el movimiento estudiantil a uno lo tiene que acompañar. O sea, en el fondo, cómo resolver esas condiciones de vida de las personas que más sufren. Muchas gracias a los dos por haber estado esta mañana con nosotros y habernos contado sus experiencias, proyecciones y demás. A propósito, está también candente la política interna. Las perspectivas siempre se agradecen. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM